Dice allí la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana y gracias también te damos por tu palabra leída. Queremos que ella nos hable en este momento, que tú puedas, Señor, tocar nuestros corazones y que podamos escuchar tu voz porque la necesitamos. Aquí estamos delante de tu presencia. Reconocemos que tu palabra es nuestra máxima autoridad y yo me humillo delante de tu presencia en esta hora, reconociendo que solamente tú puedes hablar a tu pueblo y quiero que seas tú quien lo haga. Úsame en esta hora para edificar a tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén, Señor. He querido titular el mensaje en esta mañana, Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. ¿Lo somos o no lo somos? Somos el pueblo de Dios. Y muchas veces nosotros pensamos que por ser pueblo de Dios, ¿verdad?, tenemos ciertos privilegios, ¿sí? La gente quiere ser ciudadano de otros países. Por ejemplo, la gente quiere ser ciudadano de los Estados Unidos. Pues con un pasaporte americano, usted puede viajar el mundo entero. Pero bueno, si no clasifico para ser ciudadano americano, por lo menos ciudadano español. Viajaré bastantes países también, ¿no? Pero bueno, ¿y ciudadano cubano? ¿Sabe que yo he experimentado que a veces como que nosotros tenemos cierta vergüenza cuando salimos de Cuba decir que somos cubanos? Porque la gente tiene una idea de nosotros, como somos, en fin. Y uno como que dice, van a pensar que somos la peste. Que somos lo último, ¿no? Que trajo el barco. O que casi ni entra en el barco. Pero esa es la identidad. O sea, hay gente que habla de su identidad con orgullo muchas veces. No, porque yo soy británico, yo soy inglés, yo soy americano, yo soy español, yo soy mexicano, ¿verdad? ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos cristianos. Somos el pueblo de Dios. Y sí, es verdad que ser ciudadano de todas estas naciones tiene sus privilegios y sus beneficios. Y nosotros tenemos que entender que por ser cristianos y por ser hijos de Dios, muchas veces no tenemos todos esos beneficios que tienen esa gente. Es como si funcionara al revés la lógica. O sea, no tiene ni siquiera lógica. Porque por tú ser cristiano, no puedes hacer cosas que los demás hacen. Por tú ser pueblo de Dios, no puedes practicar las obras que los demás hacen. Por tú identificarte con Cristo y por decir que tú eres parte del pueblo de Dios, al contrario, sufres la burla, sufres el rechazo de la gente, sufres el desprecio, incluso persecución. Ser del pueblo de Dios pareciera no dar negocio, pareciera dar pérdida, si nos miramos de esa manera. Cuando nosotros leemos la primera carta del apóstol Pedro, Pedro le está escribiendo a un grupo de personas que están expatriados. No están en su nación, están lejos de su tierra. Vuelvo y repito, cuando empecé a predicar esta carta de primera de Pedro, tuve que asumir la realidad y el hecho de que para nosotros eso no es un problema, ¿sabe? El ser expatriado para el cubano no es un problema. Felices y contentos de ser expatriados, ¿no? Pero la realidad es que vivir en un país, mire,
donde usted no tiene derechos, donde usted no tiene documentación, donde usted no es nadie, es un inmigrante, eso es una de las cosas más peligrosas que hay. Lo que pasa es que el cubano es, como decimos nosotros, arrestado y se lanza, por supuesto. Pero ¿quién lo protege? ¿Qué ley lo protege? En un país donde no es alguien, en un país donde no tiene papeles, personas cubanos que han emigrado a otros países donde no tienen papeles buscando una mejoría económica han sido estafados, lo sabe, ¿verdad? Han sido estafados, han sido burlados, han experimentado violaciones, han experimentado incluso desapariciones. Por supuesto, yo no le estoy metiendo miedo a nadie aquí para que no se vaya. Esa no es la intención del sermón. Lo que quiero que entiendan es que es real. Y quiero que piensen en estas personas de Primera de Pedro, a las que Pedro les está escribiendo, que tuvieron que salir de su tierra para ir a otro lugar. Y pudieran preguntarse, ¿quiénes somos nosotros ahora aquí en esta nueva tierra? ¿Qué derechos tenemos? ¿Cómo vamos a vivir? Esa puede ser la realidad del cristiano también en un momento de su vida. Quizás tú no has tenido que salir de Cuba y no has experimentado estas cosas que hemos descrito ahora mismo, pero cuando tú miras a tu alrededor aquí en tu propio país, dime, ¿qué podemos hacer los hijos de Dios? ¿Qué podemos hacer los cristianos? Es que yo creo que la pregunta sería, ¿qué no podemos hacer los hijos de Dios? ¿Qué no podemos hacer los cristianos? ¿A qué cosas no tenemos derecho? Es como si no fuéramos ciudadanos de este lugar. Bienvenido a la realidad del pueblo de Dios. Bienvenido a la realidad de ser parte del reino de Dios. Un reino en el que sientes que no estás viviendo en el lugar que deberías. Un reino en el que verdaderamente estás experimentando el no estar donde debieras estar. Pero, a pesar de todas estas cosas que nosotros podemos enfrentar como pueblo de Dios, rechazo, olvido, menosprecio, burla, escarnios, mentiras, porque muchas veces mienten contra los hijos de Dios, quiero decirte una verdad. Tú y yo somos el pueblo de Dios. Tú y yo somos el pueblo de Dios. Y nada en este mundo va a cambiar esa realidad. Y esa realidad es mucho más importante que todo lo que podamos estar experimentando en estos momentos por ser llamados hijos de Dios. Tú y yo somos el pueblo de Dios. Y no es un pueblo cualquiera. Ahora, ¿por qué somos el pueblo de Dios? Según Primera de Pedro capítulo 2, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos el pueblo de Dios porque hemos sido escogidos por Dios con una identidad. Somos el pueblo de Dios porque hemos sido escogidos con una identidad. Todos los países se identifican por algo. Todos los países tienen una identidad. Si usted se pone un kimono, ¿qué van a pensar que es usted? No saben. ¿De dónde? ¿De qué parte del mundo? De Asia, ¿no? Ok. Y si usted se pone un traje, por lo menos no tirarán quizás en el país, pero no lo van a tirar para allá, para Asia, ¿verdad? Usted lo va a tirar quizás en Europa. Bueno, ¿y por qué todo el mundo sabe cuando ve a un personaje extraño caminando por la calle y dice, ese tiene que ser americano? Ese blanco, rubio, de ojos azules, eso tiene que ser americano. Son cosas que identifican a la gente, ¿no? Bueno, ¿y por qué entonces todo el mundo sabe en los Estados Unidos que ese tiene que ser un cubano?
Son cosas que nos identifican. Ahora, nosotros hemos sido escogidos por Dios con una identidad. ¿Cómo la gente sabe que somos hijos de Dios? Pedro utiliza títulos que antes eran exclusivos de Israel, aplicándolos ahora a la iglesia. Lo primero que dice Pedro es que nosotros somos linaje escogido. Esa palabra, linaje escogido, es una palabra poderosa, porque cuando usted piensa, ¿verdad? Cuando usted piensa en las altas sociedades, y sobre todo cuando uno hablaba o estudiaba la cuestión de la realeza, ¿cómo llamaban a las personas de la realeza la gente antes? De sangre azul, ¿verdad? De sangre azul. O sea, había una marca, había una evidencia de que era de linaje escogido, de linaje escogido. Bueno, incluso hoy cuando uno habla de las especies de animales y uno dice, ese perro tiene pedigrí, en realidad lo que está hablando es que usted puede trazar la línea genealógica de ese animal de tal manera que puede ver la pureza de la raza. Cuando Dios dice que nosotros somos linaje escogido, es que nosotros no somos cualquier cosa. Somos un pueblo muy especial. Ahora, ojo, no confundamos el ser escogidos con ser lo mejor de lo mejor. Porque nosotros no éramos lo mejor de lo mejor. Dios no nos escogió para ser linaje de su pueblo porque tuviésemos algo que otros no tenían. De hecho, el propio Pedro va a decir de dónde fue que salimos nosotros. ¿Qué fue lo que pasó con nosotros? Pero al entrar al pueblo de Dios, inevitablemente nos hemos convertido en una clase de persona totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el mundo. Somos escogidos, somos diferentes, somos un linaje especial. La gente cuando ve vivir a los cristianos sabe notar la diferencia. Somos el pueblo de Dios. Dice que somos nación santa. Bueno, antes dice real sacerdocio. Y aquí como que se suman dos términos. Real viene de la realeza y sacerdocio, pues por supuesto del oficio propiamente del sacerdote. Y es que no solamente tenemos una identidad, sino también tenemos un oficio. En el Antiguo Testamento encontramos que el sacerdote, ¿quién era? El sacerdote era la persona que oficiaba delante de la presencia de Dios. El sacerdote era la persona que venía y hacía el sacrificio para reconciliar al pueblo con Dios. Hacían muchas veces función de mediador. Eran las personas que guiaban la adoración del pueblo. Pero la Biblia dice que en el pueblo de Dios todos somos sacerdotes. Todos tenemos la función de servir a Dios, servir delante de la presencia del Señor. Y lo hacemos ante un mundo que no conoce al Señor. Nosotros somos responsables de guiar a la gente a un verdadero encuentro con Dios. Porque conocemos el camino. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, y conocéis el camino. Y ellos le preguntaron, ¿cuál es el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nuestra función como sacerdotes precisamente ayuda a otras personas a encontrar ese camino en esa relación con Dios. No necesitamos intermediarios en nuestra relación con Dios. Podemos ir libremente a la presencia del Señor. Podemos orar delante de Dios. Podemos clamar, podemos pedirle por nuestras situaciones. Podemos presentar nuestra vida todos los días delante de la presencia del Señor como sacerdotes. En una cultura pagana como la que Pedro le está escribiendo a esta gente, los sacerdotes tenían un alto estatus, eran personas muy respetadas. En una cultura donde habían tantos templos y habían tantos dioses,
los sacerdotes eran personas importantes. No eran cualquiera. De hecho, hoy en día, en las religiones que existen por ahí, las personas que se dicen ser sacerdotes, ¿quiénes son? ¿Acaso no son las personas que más se respetan en esa religión? Y quiero aclarar algo aquí, porque no quiero que nos confundamos como iglesia con lo que practican otras personas que no tienen a Cristo. El pastor, ninguno de los pastores de esta iglesia es el sumo sacerdote. Solamente tenemos un sumo sacerdote, el cual es Cristo. Y yo veo que en muchas iglesias está ocurriendo un movimiento donde se le da cierta importancia a los líderes y se le da cierta importancia a los pastores como si ellos fueran los sacerdotes, los únicos, los sumos. Lo que pasa es que el título no es sacerdote, se les da títulos de apóstoles, títulos de profeta. Y tú dices, ¿qué es lo que se está persiguiendo detrás de todo esto? Bueno, se está persiguiendo una jerarquía, donde ellos son la máxima expresión de autoridad, la plena voz de Dios, y la iglesia simplemente es para escuchar y obedecer lo que ellos dicen. Pero la Biblia dice que tú y yo, ¿qué cosas somos? Real sacerdocio. Tú y yo tenemos una relación con Dios. Mi función como pastor es ayudarte a crecer en el camino del Señor. Pero tú puedes tener una relación con Dios sin necesidad del pastor. Dios abrió el camino hacia Él por medio de su Hijo Jesucristo. Si tú tienes un encuentro con Jesucristo, si tú has entregado tu vida a Jesucristo, tú eres un sacerdote del Señor. Tú sabes cómo ir a la presencia de Dios. Yo no soy la voz que tú necesitas, porque la voz que tú necesitas está en la palabra de Dios. La Biblia dice también que somos nación santa. Hace poco terminamos de estudiar el libro de Levítico. ¿Y qué enfatiza Levítico? Que somos una nación santa. Estamos llamados a vivir en santidad. La santidad es una cualidad indispensable para el pueblo de Dios. Dice la Biblia que sin santidad, ¿qué no va a pasar? Nadie verá al Señor. No podemos ver a Dios sin santidad. Y Dios dice que somos una nación santa. Dice también la palabra del Señor que somos un pueblo adquirido por Dios. Todas estas imágenes vienen del Antiguo Testamento. Específicamente quiero leer Éxodo capítulo 19, los versículos del 5 al 6. Y en Éxodo 19 el pueblo está a punto de hacer un pacto con el Señor. Está a punto de entrar en una relación especial. Y Dios les dice allí en Éxodo 19, los versículos del 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel? La intención de Dios siempre fue que el pueblo de Israel, todos ellos fueran un reino de sacerdotes y gente santa. El pueblo de Israel simplemente tuvo miedo a entrar en una relación así con Dios. Porque ellos sabían que eran pecadores. Porque ellos sabían que eran rebeldes. Actuaban de acuerdo a su deseo. Fíjense que cuando el Señor les habla en el capítulo 20, 19 y 20, el pueblo tiene miedo. Está tan aterrado con la voz de los truenos que está escuchando ahí en el monte Sinaí, que le dice a Moisés, no, por favor no permita que nosotros subamos. Ve tú en lugar de nosotros y sé tú el mediador. El pueblo rechazó precisamente entrar en esa relación. Amados hermanos, nosotros no tenemos que tener miedo a Dios. Cristo ha pagado por nuestros pecados en la cruz.
y pagó por nuestros pecados en la cruz, según nos dice la palabra, siendo aún nosotros pecadores. Si siendo tan malos y siendo tan pecadores y estando tan sucios, aún así Dios quiso hacernos pueblo suyo, como dice la carta a los hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Vengamos con toda confianza a encontrarnos con el Señor. Vivamos sin temor alguno la gloria y la honra de ser llamados pueblo de Dios. Él conoce nuestras limitaciones, Él conoce nuestras luchas, Él conoce nuestras debilidades, sabe por lo que estamos pasando y aún así no se avergüenza de llamarse Dios nuestro. Tú y yo somos el pueblo de Dios. Tú y yo no somos unos huérfanos. Tú y yo no somos unos abandonados. Es cierto, Pablo dice que somos la escoria de este mundo. Somos lo peor de lo peor para este mundo. Pero para Dios somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ese pueblo adquirido por Dios no fue un costo pequeño el que Dios estuvo dispuesto a pagar. Fuimos adquiridos con sangre. Todas estas imágenes vienen del Antiguo Testamento. ¿Cómo Dios adquirió al pueblo de Israel si no fue enviando plagas, juicios sobre Egipto y al final pidiéndole al pueblo que sacrificara un cordero por cada casa? Hermanos, hemos sido escogidos por Dios con una identidad. Puede que no seamos americanos, puede que no seamos españoles, puede que no seamos mexicanos. A lo mejor hay alguien que sí lo es. Tampoco se avergüence de eso. Pero quiere que le diga algo. Por encima de todas esas cosas, nosotros somos el pueblo de Dios. No hay una honra más grande en este mundo que ser llamado hijo de Dios. No hay una cosa más grande en este mundo que el ser llamados hijos de Dios. Nada supera ese privilegio. Usted no podrá tener o no ser todo lo que la gente es. Pero si usted es hijo de Dios, usted es para Dios lo más grande. En segundo lugar, ¿por qué somos el pueblo de Dios? Porque hemos sido escogidos por Dios con una misión. Y aquí viene la otra parte. Porque la gente quiere disfrutar privilegios, pero también junto con los privilegios hay deberes. Y no somos pueblo de Dios por ninguna razón, ¿ok? Yo quiero que entendamos que cuando Dios quiso formar un pueblo y cuando Dios quiso establecer un pueblo, Él estableció precisamente la razón de la existencia de ese pueblo. Cuando allí en Génesis capítulo 12, Dios se le apareció a Abraham y le dijo, voy a hacer de ti una gran nación y serás bendición y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La razón de ser del pueblo de Dios es ser bendición a todas las demás naciones. Israel estaba llamado a ser esa nación, una nación que bendijera a todas las demás naciones, una nación que mostrara el camino verdadero a los demás pueblos. Israel fue destinado a ser un punto de referencia para todas las demás naciones. Y Moisés lo dice en Deuteronomio cuando le habla al pueblo diciendo, porque ¿qué pueblo tiene leyes tan justas como las que ustedes tienen? ¿A qué pueblo se le ha aparecido Dios y le ha hablado en el fuego y en el trueno? A ningún pueblo. Ustedes son privilegiados. Ustedes han tenido cosas que otros pueblos no han tenido, porque ustedes han sido capaces de ver la gloria de Dios manifestarse. Ustedes no son como cualquier otro pueblo. ¿Qué pueblo puede contar una historia como la que ustedes pueden contar de haber sido sacados de la esclavitud de Egipto, un imperio poderoso con tantos dioses? ¿Qué pueblo puede decir eso? Que fue librado con mano fuerte y brazo extendido. ¿Pero para qué? Para que anuncien esto, que solamente en Dios hay salvación. Y nosotros hemos sido rescatados con la misma misión. Dice Pedro, para que anunciemos ¿qué cosa? Las virtudes, ¿verdad? Las virtudes de aquel que nos llamó.
¿Y qué cosas son las virtudes? Las virtudes son las cosas buenas, las cosas provechosas, las cosas deleitosas, las cosas que verdaderamente tienen un beneficio. La Biblia está llena de versículos donde se nos invita a anunciar el carácter de Dios, donde se nos invita a hablar del poder de Dios, donde se nos invita a exaltar a Dios. El libro de los Salmos habla constantemente de que alabemos el nombre del Señor. ¿Cuántas veces? ¿Cuándo? Dice un salmo, yo te alabo 7 veces, ¿verdad? En el día. Yo dice, ¿es que hay que alabar a Dios 7 veces nada más? No, es que la alabanza diaria tiene que ser algo perfecto, algo continuo. ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos dice que nuestros labios tienen suficientes motivos para alabar a Dios? Dice que si yo contara y enumerara todas tus maravillas, no podrían ser contadas. ¿Verdad? ¿Tenemos motivos nosotros para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó ahora en estos momentos? ¿O es que realmente que nos hayan quitado la corriente durante 3 días es motivo suficiente como para no exaltar y alabar el nombre de Dios? Es un motivo de tanto peso como para callar nuestros labios y no seguir diciendo que Dios es grande y que Dios es bueno. Hemos sido librados de algo tan grande que ni siquiera un apagón de 3 días se compara con lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo quiero que tú tengas presente de dónde Dios te sacó. Porque de donde Dios te sacó, como dice la gente por ahí, ni el médico chino te iba a sacar. De donde tú saliste, solamente el poder de Dios podía sacarte. De donde tú viniste, solo la gracia de Dios podía sacarte. Tú no estás aquí porque te lo mereces. Tú no estás aquí porque estabas, ¿cómo decirlo? Como si esto fuese para ti. Tú estás aquí porque Dios te amó. Y te amó con un amor tan grande que lo que Dios espera es que tú compartas ese amor con otras personas. Que tú anuncies las virtudes de aquel que te llamó. Es cierto que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estos son tiempos muy duros. Yo no voy a cerrar mis ojos ante lo que está pasando, pero quiero decirte algo. Mientras más difícil es el momento en el que tú y yo estemos viviendo, más oportunidades tenemos de ver cuán grande es el poder de Dios para ayudarnos. Porque no es cuando la gente tiene, cuando necesita ver la mano de Dios, sino cuando no tenemos, es cuando más dependemos del Señor, es cuando más clamamos a Dios, es cuando más buscamos su presencia. Y si estamos pasando por momentos difíciles ahora y tenemos al Señor, fíjense, si estamos pasando por momentos difíciles ahora y tenemos al Señor, yo quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cómo la están pasando otras personas que no tienen a Dios? A ver, ¿hemos meditado en eso? ¿Qué está haciendo gente que no tiene a Cristo? Porque si para nosotros que somos cristianos esto está duro, para la gente que no tiene esperanza está más difícil. Y si nosotros que somos los que tenemos esperanza y tenemos el mensaje de salvación, andamos diciendo por ahí, esto está imposible, esto no hay quien lo viva, ¿qué va a decir la persona que no tiene ni a Dios? Lo primero que va a decir es, si tú que eres cristiano, estás así, ¿qué me vas a decir a mí? Yo pensé que lo tuyo por lo menos te ayudaba a resolver y a vivir y a salir adelante. Pero si tú estás quejándote y si tú estás diciendo todas esas cosas, no, entonces tú estás igual que yo. Estamos llamados a anunciar las virtudes de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios.
No estamos llamados a negar nuestra realidad. No estamos llamados a decir cosas como, yo declaro que no hay corriente, yo declaro que sí hay corriente, y no la hay. No, tú no puedes, es una locura. Tú no puedes decir esas cosas. Pero tú tienes que decir que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, con todo yo elijo gozarme en el Señor. No se trata de negar la realidad, se trata de decir que aún en medio de la realidad que tú vives, Dios tiene una respuesta. Nuestro Dios es poderoso cuando hay y es poderoso cuando no hay. Porque de la nada lo hizo todo. Tenemos que vivir nuestra fe y anunciarla. No tengamos miedo a anunciar el Dios en el cual creemos, porque la gente lo que quiere escuchar es eso. La gente necesita escuchar eso. Y si no le damos nosotros esa palabra, ¿quién se la va a dar? Dios te sacó de las tinieblas, ¿a qué cosa? A su luz admirable. Tú estabas en tinieblas, como mismo yo estaba en tinieblas. A lo mejor para algunos las tinieblas eran más oscuras que para otros, pero eso no minimiza el hecho de que al final eran tinieblas. Quiero decirte algo, déjame decirte que la gente sabe que lo material no lo resuelve todo. Ayuda a paliar la situación temporalmente. Pero cuando nosotros compartimos a Jesucristo, la gente se da cuenta de que la vida es más que el alimento, es más que el vestido, es más que la comida. Hay algo más importante por lo cual vivir. Por eso, en último lugar, hemos sido escogidos por Dios por su amor. Pedro dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. ¡Wow! Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y hay una realidad. El Antiguo Testamento establecía que solo los israelitas podían participar de ciertas cuestiones privilegiadas. Si usted no era parte del pueblo de Dios, usted estaba fuera de eso. Y sin embargo tenía que cumplir casi todas las leyes, pero no era parte del pueblo de Dios. ¿Qué división tan grande existía? Sin embargo, la Biblia nos dice, Pablo nos dice, que el Señor derribó la pared que dividía a ambos mundos, judíos y gentiles, y de ambos pueblos hizo un solo pueblo. Y ahora ya no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay bárbaro, no hay escita, no hay mujer, no hay hombre. O sea, todos somos un solo cuerpo en Cristo. Todos somos un pueblo en Cristo. Pero quiero que entiendas que tú no eras parte de ese pueblo. Yo no era parte de ese pueblo. Y por la gracia de Dios, ahora puedo ser llamado hijo de Dios. Los judíos siempre se gloriaron a sí mismos de decir que ellos eran hijos de Dios porque eran hijos de Abraham. Se lo echaron en cara a Jesús. Le dijeron a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le tuvo que decir a ellos, ustedes lo que son hijos del diablo. Porque son unos mentirosos. Nuestro padre es un padre de mentira. Pero ellos creían que eran hijos de Abraham y por ende hijos de Dios por sanguinidad, por familia. Según esa categoría, nosotros no clasificábamos, ¿verdad? Es como mucha gente que está en los Estados Unidos sin un estatus y que de repente ahora el presidente le dé por decir, todo el que esté aquí ilegalmente, si acepta la Constitución y las leyes de este país, tiene ciudadanía americana. ¿Por qué? Porque le plació a ese presidente hacerlo. Y punto. Dios hizo lo mismo con nosotros. Tú y yo no teníamos derecho al pueblo de Dios.
y Dios extendió su gracia. Quizás tú veas muy natural hoy que la gente dé testimonio aceptando a Jesucristo. Quizás tú ves muy natural hoy que la gente diga, yo soy cristiano, yo tengo mi fe en Cristo. Pero quiero que entiendas que eso no hubiera sido posible si Dios no hubiera abierto ese camino. ¿Fue siempre la intención de Dios? Sí, lo fue. Dios siempre quiso que esta salvación tan grande que tenía Israel también la tuvieran otros pueblos. Antes no éramos su pueblo y ahora lo somos. Antes no conocíamos su misericordia, pero ahora hemos sido transformados por ella. Y nosotros hemos sido más rápidos en responder al ofrecimiento de Cristo que los propios judíos, quienes le dieron la espalda a Dios y crucificaron a su Hijo. Y hoy todavía la nación de Israel sigue negando a Dios. Creemos que un día Dios cambiará esta nación, pero mientras tanto Dios muestra misericordia con aquellos que no son parte del pueblo de Israel. Este es un tiempo de salvación conocido como el tiempo de los gentiles. Es un tiempo en el cual la gente que no son israelitas está viniendo a los pies de Cristo y está viniendo de una forma extraordinaria. Están aceptando un mensaje que originalmente no fue dado para ellos, sino que fue dado para una nación que rechazó a Dios. Por lo tanto, nosotros que no teníamos misericordia, alcanzamos misericordia porque Dios nos amó. Este cambio radical no deja lugar para el orgullo, sino para la gratitud y la misión. No es para que nos envanezcamos a nosotros mismos diciendo, no, porque yo soy cristiano, porque yo no caigamos en la actitud de aquel fariseo que oraba puesto en pie delante de Dios y decía, porque yo doy diezmo todas las semanas de lo que gano, porque ayuno 2 veces a la semana, porque doy limosnas a los pobres. Y sin embargo, allí había un fariseo, había un recaudador de impuestos, un publicano que ni siquiera podía levantar la cabeza de la vergüenza tan grande que sentía y lo único que alcanzaba a decir era, sé propicio a mí, soy un pecador. No podía decir más nada. Nosotros no podemos ser ese fariseo. Tenemos que ser ese publicano que cada día reconoce delante de Dios que estuvo en las tinieblas y ahora por la gracia del Señor está en su luz admirable. Mi querido hermano y hermana, quiero recordarte que podemos estar viviendo los momentos más difíciles de nuestra vida, los momentos de la historia más duros de este país, pero ni tú ni yo hemos dejado de ser pueblo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú estás bajo el cuidado de Dios. Tú estás bajo la protección de Dios. Tú estás bajo la providencia de Dios. Eres nación santa, eres real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Que no se te olvide eso. Que no se te olvide que todas estas bendiciones y todos estos beneficios son también para que nosotros anunciemos a otras personas que ellos pueden alcanzar lo mismo. Porque si nosotros que no éramos nada, ahora somos algo en el Señor, ¿no podrá Dios hacer lo mismo con todos aquellos que no tienen a Cristo? Todo aquel que no tiene a Cristo, hoy todavía tiene la oportunidad de ser parte del pueblo de Dios. Un pueblo que tiene un Dios grande, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, bondadoso, un Dios que se preocupa por nosotros. Tú no estás solo. Si tienes a Cristo, Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? No estás destinado a estar solo en este mundo, a vagar sin identidad, sin alguien que te quiera, sin alguien que te cuide, porque Dios está por ti. Pero eso solamente lo pueden hacer las personas que ya entregaron su corazón a Jesucristo. Personas que se rindieron delante de la presencia del Señor, reconocieron que estaban perdidos en las tinieblas de este mundo.
que se cansaron de andar vagando por ahí sin rumbo. Personas que no tenían un propósito, pero vinieron arrepentidos al Señor y el Señor los transformó. Todos los que somos parte del pueblo de Dios, fuimos rescatados de las tinieblas a la luz admirable. Y esa luz es Cristo. ¿Quieres tú venir a la luz? ¿Quieres tú ser parte del pueblo de Dios? ¿Quieres tener una identidad como hijo de Dios? Lo que tienes que hacer es entregar tu corazón al Señor. No hay otra manera. No tienes que esperar 5 años para aplicar a esa ciudadanía. No tienes que aprenderte la constitución de ningún país para aplicar esa ciudadanía, ni siquiera el himno nacional de ese país. No tienes que aprenderte textos bíblicos para ser hijo de Dios. Lo que tienes que hacer es arrepentirte y reconocer que no hay un Dios como nuestro Dios. Y creer que verdaderamente Dios es todo lo que tú necesitas. ¿Tú quieres creer en ese Dios? Entrega tu vida a Jesucristo. Y quiero invitarte a que lo hagas hoy. Que no esperes a mañana. Que no esperes al momento idóneo para hacerlo. Porque el momento idóneo y el mañana no sabemos lo que puede traer. Si tú has sentido que Dios te ha hablado hoy y sientes que es el momento para entregar tu corazón a Jesucristo, hazlo. Entrega tu vida. No te resistas más. Dios te está esperando. Él te ama. Si ese es tu deseo, quiero invitarte a que levantes tu mano solamente dando testimonio. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga también. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Dios quiere cambiarle. Dios le bendiga allá arriba. Dios le bendiga también. Dios le bendiga. Ser parte del pueblo de Dios es lo más grande que puede pasarle a una persona. No importa dónde se encuentre en este mundo, Dios es el mismo. Su poder no está limitado a una circunstancia. Dios siempre actúa a favor de todos los que le aman. Alguien más en esta mañana quiere poner su confianza en Jesucristo. Dios le bendiga. El Señor quiere obrar en tu vida. Sé parte de su pueblo. Ten una identidad con Cristo. Vamos a orar por estas manos que se levantaron. Padre, gracias por este día y gracias por tu amor infinito. Porque ser parte de tu pueblo es una de las cosas más grandes que nosotros podemos tener. Sin importar dónde nos encontremos, sin importar el lugar en el que vivamos, Señor, ser parte de tu pueblo es una realidad que nada ni nadie podrán cambiar. Te agradecemos por las vidas de aquellos que dieron testimonio en esta mañana. Queremos, Señor, que tú los ayudes a crecer en tus caminos, que ellos sientan tu cuidado, tu protección, tu presencia en sus corazones a partir de este momento. Y que su confianza en ti, Señor, pueda darles a ellos testimonio de que tú eres real, de que tú eres poderoso. Obra en sus corazones para bien. Cambia sus vidas. Ayúdales. Confiamos en ti, Señor. Declaramos en esta mañana que somos tu pueblo y no nos avergonzamos de ello. Creemos en ti, Señor. Confiamos en ti. Esperamos en ti. Eres nuestra única ayuda y nuestro único socorro. En ti confiamos y en ti esperamos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.